Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana de Experiencia CR le traemos matambre arrollado. Una receta que el matambre va a quedar súper tierno. Lo podemos usar para hacer sanguchitos o también para presentar en una linda entrada o plato principal en alguna fiesta que tengamos. Así que sin más, vamos a la receta. Y acá está el protagonista principal, el matambre. Acá lo tenemos entero. Vamos a necesitar también perejil y ajo frescos, zanahoria rallada en buena cantidad. Y estos ingredientes que se los vamos a dejar en cajita de información, pero que también ustedes pueden agregar los que a ustedes más les guste. Ahora vamos a desgrasar el matambre. Para eso vamos a necesitar un cuchillo con buen filo. El matambre tiene una parte que no tiene grasa, que está mirando hacia abajo, y la parte más grasosa, que es la que está trabajando Jorge en este momento con el cuchillo. El cuchillo lo van a poner acompañando la carne y dándole el filo hacia la grasa, y con su otra mano van a tirar y de esa manera se van a deshacer de gran parte de la grasa que tiene el matambre. Ahora en una figura les voy a mostrar en qué parte de la vaca está el matambre. Está en la panza y allí lo van a ver perfectamente. Mientras ven cómo Jorge termina de desgrasar al matambre, le cuento que en España, Venezuela, Guatemala y El Salvador le dicen falda. En el Perú le dicen falda únicamente cuando está crudo y ya cuando está cocido le dicen malaya. Lo mismo que en Chile. En Colombia se lo conoce como sobrebarriga y en México como sudadero. Cuando trabajen el matambre se van a dar cuenta que en uno de los extremos tiene una parte más gorda de carne. Esa parte la vamos a abrir tipo librito para poder nivelarla con el resto de la carne del matambre y tengan así una carne uniforme cuando lo arrollemos. Una vez que lo tengamos así, vamos a tratar de emparejarlo. Ven que tiene una veta a lo largo que se la estoy marcando con las flechas y después la forma que lo enrollamos desde arriba hacia abajo. La forma que le vamos a dar es esta rectangular. Obviamente que se la damos nosotros porque el matambre no viene así. Acá se lo mostramos. Van a cortar esta punta que tiene el matambre y la vamos a adherir a la parte de arriba donde tiene ese faltante y ahí lo vamos a colocar. De esta manera vamos a obtener un rectángulo casi perfecto. Y ya está listo para empezar a enrollarlo. Vamos a hacer con film. Vamos a poner film en la mesada. Estamos poniendo 3 tiras de film para trabajar más cómodos, pero en la antigüedad se hacía con lienzo o con paños. Y allí vamos a colocar nuestro matambre. Recuerden ponerlo con la veta, así como lo estamos poniendo nosotros, para poder después obtener un corte donde la veta de la carne quede bien en el corte y no sea chicloso. Vamos a arrancar con el ajo. Vamos a ponerle ajo en la cantidad que ustedes deseen, a nosotros nos gusta, y vamos a frotarlo bien a lo largo de todo el matambre. Una vez que tiene el ajo le vamos a poner sal en buena cantidad. Lo vamos a condimentar bien porque después el agua donde lo vamos a hervir no se va a llevar nada. Ahora pimienta negra. Luego perejil picado. Ustedes le pueden agregar más cosas, pueden agregarle un poco de mostaza si quieren también. Ahora viene el colchón de zanahorias ralladas. Y aunque les parezca mucho, estas zanahorias cuando se cocinan se reducen un montón. Adelante tiene que dejar ese solapa donde no va a poner nada porque ahí va a pegar carne con carne. Los huevos le hemos sacado las puntas y vamos a hacer este collar de huevos uno al lado del otro que nos garantiza al corte tener todos un pedazo de yema y un pedazo de clara. Delante de los huevos vamos a colocar tiritas de morrón verde, atrás también, abundante cantidad porque después le da muy buena vista, y también morrones rojos. Siempre manteniendo la parte de adelante limpia, como ven que hay un pedazo que no tiene nada de relleno. Ahora vamos a agregar los huevos que están picaditos, o sea, lo que quedaron las puntas, ¿sí? Esto le va a dar muy buena vista. Vamos a comenzar con los condimentos que son clásicos, no los obvien, que son ají molido, orégano, eso en la cantidad que ustedes quieran,
queso rallado y ahora viene la gelatina, que ya se la he mostrado. Nosotros le ponemos gelatina, pero también la pueden reemplazar por pan rallado. Es necesario colocarle o una cosa o la otra porque estas verduras cuando se cocinan largan el jugo de la cocción y necesitan algo que los aglutine. Comenzamos el arrollado. Se van a ayudar con el papel film como está haciendo Jorge, ¿ven? Y ahora van a ver que pega carne con carne porque no hay nada allí adelante. Una vez que lo tienen así, le van a dar una vuelta, van a acomodar bien los extremos para adentro y van a girar esa punta y le vamos a colocar otro film para asegurarnos que los bordes no queden libres y después no se nos desparrame en la olla, ¿ven? Así de esa manera los tenemos bien seguros. Una vez que tenemos todo esto, llega el momento del bridado. Matambre y vamos a bridarlo, pero antes de bridarlo vamos a pedirle que aquí abajo hay un botoncito rojo, lo aprieten y se suscriban, nos acompañen en nuestros próximos videos y nos regalen un super like. Vamos a hacer una técnica de bridado bastante fácil que es con hilitos individuales, poniéndolos cada 2-3 centímetros formando porciones de esa manera. También lo pueden hacer en la forma del lazo, pero como sabemos que hay gente que no sabe cocinar y les resulta bastante complicado el tema del lazo, le hicimos así para que vean que es súper fácil, está al alcance de todos. Una vez que lo tengan todo atado, así a lo ancho con esos lacitos cada 4 centímetros, le vamos a hacer una sujeción con hilo de punta a punta para asegurarnos que no se abra por los extremos. Luego de esto está en condiciones de ir a cocinarse. Nosotros lo ponemos en la cacerola más grande que tenemos, aunque esté doblado, no importa, y le colocamos un peso. Va a ir a cocción durante 2 horas y a fuego medio. Pasadas las 2 horas vamos a apagar el fuego y los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que baje completamente el calor. Una vez que lo terminemos vamos a sacar el peso y lo vamos a colocar en este prensa matambre que tenemos especial. Si ustedes no lo tienen, con la misma olla del agua le ponen una madera arriba y el peso y lo van a dejar, si se puede, en la heladera hasta que se prense completamente. Tiene que estar 24 horas prensándose para que quede perfecto. Esta maravilla de matambre, súper prensado, bien lindo. Le vamos a sacar toda esa camisa que tiene, los hilos y se los vamos a mostrar. Recuerden que el secreto para que quede bien clarito es haberlo dejado enfriar en el agua de cocción. Ya está listo para servir. Si ustedes lo sacan del agua de cocción caliente y lo ponen en la heladera, se les va a poner negro. Ahora vamos a cortarlo y se los vamos a compartir. Juntos los vamos a ver. Miren qué maravilla. Ven que hay carne todo alrededor. Eso es producto de haber dejado esa solapa donde pegó carne con carne. Miren todo el color. El huevo es un gran secreto. Lo ponemos cuando rompe el hervor 10 minutos y así no se les va a poner verde. Regálenlos un super like porque los merecemos. Acá están este matambre espectacular que nosotros lo hacemos muy a menudo, sobre todo en el verano. Nos acompaña en casi todas nuestras reuniones familiares y lo podemos hacer para un cumpleaños en sanguchitos como se lo estamos mostrando ahora. O para cuando venimos de la calle y tenemos mucho hambre, por eso se lo llama matambre, porque mata el hambre aquí en Argentina. O en las fiestas de fin de año lo hacemos con la ensalada rusa y es un plato típico nuestro. Así que los esperamos en el próximo video. ¡A volar! ¡Chau, chau, chau!